pero el no tener ejército, señor embajador Ugalde, en el caso de Costa Rica, es lo que puede poner en riesgo la democracia de su país, como lo ha puesto y lo ha dicho Laura Chinchilla, su presidente. El tener que la democracia pueda estar en riesgo por cuenta del poder inmenso del narcotráfico, ¿puede pasar en Costa Rica? Pues mire, hay otros países, no se trata de mencionar países, pero las experiencias que están comentando los mismos entrevistados, especialistas en estos campos, están diciendo que incluso hay países donde, incluso con ayuda del ejército, no han tenido éxito. De manera que hay que buscar las fórmulas que puedan ser eficaces para tratar de ganar esta batalla, esta guerra, porque es una guerra en la que, una vez más, pido disculpas por la reiteración, deben participar todos con los recursos que puedan, que estén a su alcance. Hace 3 años fue la Unión Europea quien señaló como perdida la lucha contra el narcotráfico. El cambio de estrategia en esta lucha sigue siendo la única salida. Hacemos una pausa en la noche y con esta información ya lo vemos. La Unión Europea hace 3 años declaró perdida la lucha contra las drogas tal y como hoy está concebida. Un argumento del Grupo de los 27 es que la criminalización del consumo y de la producción no produjo una reducción significativa en el narcotráfico. Ese tema es hoy objeto de debate entre los países de América Central que sufren la violencia producto del crimen organizado. En la Unión Europea, hace 3 años comenzó a tomar fuerza la idea de cambiar la estrategia en la lucha contra las drogas. Un documento de la Comisión Europea puso en alerta la situación. El panorama ha mejorado algo en los países más ricos, mientras que en otros ha empeorado, y para algunos empeoró brusca y significativamente, como en unos pocos países en desarrollo o transición. La situación mundial de drogas parece estar más o menos en el mismo estado en que se encontraba en 1998. Según el organismo de gobierno de los 27 países europeos, el precio de las drogas está bajo, lo que permite el acceso a los narcóticos de forma más fácil. Otro punto del informe tiene que ver con que el cannabis es de uso habitual entre los jóvenes menores de 30 años. Esa estadística refuerza el más reciente informe de la ONU sobre drogas, en el que indica que la producción de marihuana ha aumentado, mientras que la de cocaína ha disminuido. El cannabis sigue siendo con creces la sustancia ilícita más producida y consumida en todo el mundo. En 2009, entre el 2.8% y el 4.5% de la población mundial de 15 a 64 años de edad, es decir, entre 125 y 203 millones de personas, habían consumido cannabis al menos una vez durante el año anterior. Las grandes ganancias del narcotráfico, según la Comisión Europea, quedan en manos de una minoría, pese a que en la cadena de distribución de los narcóticos participan desde los cultivadores hasta las mafias que los transportan y los ingresan a los mercados. La Comisión Europea sostiene que si bien la lucha antidrogas no ha disminuido el problema, lo mantiene igual, pero con elementos más complejos para los estados, como la atención en salud pública de los adictos y el crimen organizado. En Ciudad de México, Juan Francisco Torres. Juan Francisco, el Papa Benedicto XVI está en una gira por América Latina, empieza en su país, en México, en Guanajuato, y estando en este punto del mundo ha hablado sobre la violencia del narcotráfico y lo que ha desencadenado el narcotráfico en su país, en México, un país que está sumido en una lucha permanente contra los carteles de la droga y que también, pues, lastimosamente es víctima de la violación de los derechos humanos. Esto es un argumento más para entender que hay que cambiar la estrategia en la lucha contra las drogas. Bueno, sí, nos parece que de hecho es una de las manifestaciones donde aún la Iglesia ha tenido que reconocer que el impacto que la guerra, aunque a muchos no les gusta el vocablo, contra el narcotráfico está generando aún dentro de las comunidades que auspician cierto tipo de valores y cierto tipo de paradigmas en su conducción. Todo eso se está viendo amenazado por la enorme erosión de valores, por la enorme erosión que genera la ausencia de instituciones, de alguna forma de control del Estado. Entonces todo se está impactando. Llegamos incluso al absurdo de generar o de escuchar que las bandas delincuenciales nos van a deleitar con una tregua mientras el Papa esté en México, lo cual habla, no sé si de una absurda pretendida pacificación temporal y de un cinismo inexplicable. Algunos dicen, bueno, pues que de ser ese el caso, deberíamos de cambiar la sede del Vaticano a México para obtener la pacificación permanente, lo cual, más allá de una broma, resulta
un ejemplo muy claro de la desesperación que existe por justamente los niveles que tenemos. E insisto, 60,000 muertos se dice poco, pero es una cantidad fuera de control. Ha habido más muertos en México hoy, en esta época, que en Irak o en Afganistán. Sí, Juan Francisco. En esa magnitud. Juan Francisco, antes para hacernos y despedirnos, Juan Francisco, le quiero preguntar si de esta cumbre que se va a realizar en Guatemala tiene que salir una conclusión, una propuesta diferente, pero tiene que llegar esa propuesta a la Cumbre de las Américas. No puede llegar un debate, debe llegar una conclusión, por lo menos de América Central, y una propuesta de América Central a esa Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia. Pues mira, como han dicho los colegas, a lo mejor es un poquito aspiracional pensar que efectivamente va a llegar una propuesta concreta, y más aún que la misma vaya a ser objeto de alguna discusión o aprobación plenaria en Cartagena. Eso nos parecería ideal, pero sabemos que va a ser muy difícil de conseguir. Nosotros pensamos que por lo menos el hecho de que se mantenga en discusión el tema y de que haya una propuesta concreta, aunque no sea adoptada en forma unánime y ni siquiera en forma mayoritaria, pero que haya una propuesta concreta que se ponga en marcha por personas que piensen que esa es la conducción real y que vigilen en forma soberana los intereses de sus países y no de la región, y ciertamente no del consumidor mayor de drogas del mundo. Eso es lo que podemos generar como un gran cambio. Si los norteamericanos no están dispuestos a controlar la venta de armas, nosotros no tenemos tampoco, y respetar su soberanía, ellos tendrían que respetar la nuestra en el momento en que digamos que vamos a cambiar nuestra política en materia de drogas. Eso es lo que tendría que pasar. Ojalá Guatemala, ojalá México, ojalá alguno de los países centroamericanos tome la iniciativa y que el resto sigamos ese buen ejemplo. Sí, Juan Francisco Torres, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN24 y por compartir sus opiniones con este pueblo de América Latina y Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. En Washington, señor embajador Ugalde, le hago la misma pregunta. Si así como los países del ALBA toman decisiones en bloque y que se sostienen en diferentes debates, ¿usted cree que los países de América Central deben seguir el mismo ejemplo y tomar una decisión en bloque y mantenerla en la Cumbre de las Américas? Bueno, mire, es que el tema que estamos discutiendo es diferente a las diferencias que puedan tener regionalmente, ideológicamente, estos grupos que usted está conversando. En este problema del narcotráfico debe haber un frente común, independientemente de las diferencias ideológicas que haya, porque absolutamente todos los países están siendo víctimas de los latigazos del narcotráfico. De manera que desde ese punto de vista yo veo la perspectiva más clara, en el sentido de que es menos difícil ponerse de acuerdo en la guerra contra el narcotráfico que en los otros campos en los que hay algunas diferencias. De manera que, una vez más, hay que continuar en esos esfuerzos sin hacer ninguna concesión, con el objetivo de tratar de encontrar la fórmula, la manera, la estrategia que efectivamente pueda derrotar al narcotráfico. Pues, embajador Ugalde, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN24, por estar con nosotros. El agradecido soy yo. Un atento saludo. Muchas gracias, señor. En Ciudad de México, Jorge Chabad. Señor Chabad, es el momento para que México aproveche en la Cumbre de las Américas. Es el momento para que en Guatemala también, que va a hacer presencia porque ha sido invitado su país a esta cumbre de presidentes de América Central, para que le exijan a Estados Unidos un poco de corresponsabilidad en el tema de vigilar más la frontera y de no permitir ese ingreso de armas, de venta de armas, y que hoy alimentan a los carteles mexicanos. Pues seguramente es un tema que va a salir. Sin duda el tema de las armas es un elemento que pues le añade gasolina pues a la violencia que tenemos en México. Creo que Estados Unidos podría hacer más al respecto, pero sí creo que el problema va más allá de simplemente controlar las armas. Tiene que ver mucho pues con la solidez institucional que tenemos en América Latina y efectivamente con una revisión, como se ha planteado, de las políticas, por lo menos antidrogas. No se puede cambiar todo lo que es el régimen de combate al crimen organizado. Hay cosas que evidentemente no se pueden legalizar, pero francamente yo no sé por qué tenemos que tener el problema
de, además del consumo de drogas, tener la violencia y la corrupción que genera el narcotráfico, cuando solamente nos podríamos quedar con el consumo de drogas. Creo que estamos pagando un precio demasiado excesivo y tenemos 3 problemas en lugar de 1. Entonces, bueno, pues francamente creo que también se podría pensar en esa opción, pero pues ojalá y por lo menos Estados Unidos muestre una mayor voluntad en ese sentido. Creo que hay muchas cosas más que hacer, pero bueno, sería pues un paso pequeño en la dirección correcta. Señor Jorge Chabat, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir con este pueblo de América Latina opiniones tan importantes como las suyas. Muchas gracias. No, gracias a usted, encantado de estar aquí con ustedes. Hasta luego, señor. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24, a Segurizati y NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.